¿Sabías que? 14 de agosto de 1556, en China se establecen los portugueses cerca de Cantón y fundan Macao. Macao fue administrada por el Imperio Portugués desde mediados del siglo XVI y hasta finales de 1999. El Imperio Portugués, la ciudad bajo la autoridad de China hasta 1887, cuando, a través de un acuerdo mutuo entre los dos países, Macao se convirtió en una colonia. Finalmente, en 1999, Macao se transfirió a China. Después de 442 años de presencia portuguesa, la Declaración Conjunta sobre la Cuestión de Macao y la Ley Fundamental de Macao estipulan que hasta al menos 2049, 50 años después de la transferencia, Macao operará con un alto grado de autonomía. Año 1770, nace en la Ciudad de México. Mariano Matamoros fue un sacerdote y militar mexicano que luchó durante la Guerra de Independencia. Pasó su infancia en Tlaxcala, se graduó de bachiller en arte en 1786 y bachiller en teología en 1789. Realizó sus estudios en el Real Seminario de Tepoztlán, el Seminario Conciliar de la Ciudad de México, y en la Real y Pontificia Universidad de México. Fue ordenado sacerdote en 1796. En 1811, mientras ejercía como párroco de Jantetelco, fue acusado de ser simpatizante de las ideas de los criollos a favor de la independencia, por lo cual fue denunciado ante las autoridades españolas. Logró escapar para integrarse a las filas insurgentes del cura José María Morelos y Pavón. La relación entre Morelos y Matamoros se dio de manera muy rápida, por lo cual Morelos lo nombró coronel de su estado mayor. En 1814, tras una derrota del ejército insurgente ante las fuerzas de Iturbide, Matamoros intentó escapar, pero fue capturado por un soldado dragón del batallón de infantería. Fue llevado a la cárcel clerical de la Inquisición en Valladolid, Morelia, donde en febrero de 1814 fue fusilado en el Portal Exeomo, actualmente el Portal Matamoros, mientras tocaban las campanas de la Catedral de Valladolid. Año 1901, en Estados Unidos, el pionero de la aviación Gustave Whitehead construye un aparato que consigue elevarse a una altura de 15 metros y recorre una distancia de 800 metros. Whitehead era un gran aficionado y constructor de motores de función con vapor, gasolina y otros tipos de gases. En 1899, Whitehead había realizado un intento de guiar un avión con motor de vapor, que no tuvo éxito y chocó contra un edificio en Pittsburgh. Su siguiente intento fue el vuelo de Fairfield, aquel que realizó con éxito el 14 de agosto de 1901, que a la larga proclamaría a Whitehead como el padre de la aviación. Sin embargo, nunca fue mencionado en ningún libro de la historia de la aviación. Por este motivo, una escritora de nombre Stellar Endalf ha escrito libros con los que busca que Whitehead sea reconocido en el sitio que le corresponde en la historia de la aviación. Año 1937, el presidente Lázaro Cárdenas decreta la creación de la Comisión Federal de Electricidad, de la cual el objetivo era organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. La generación de la energía eléctrica en México inició a finales del siglo XIX. La primera planta que se tuvo se ubicaba en León, Guanajuato, y era utilizada por una fábrica textil. Casi de inmediato se entendió este tipo de generación de electricidad en la producción minera y muy escasamente en la iluminación residencial y pública. En 1889 ya operaba la primera planta hidroeléctrica en Chihuahua, con la cual fue posible extender sus redes de distribución a sitios urbanos y comerciales, ya que era donde su población tenía un mayor ingreso económico. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se le otorgó al sector eléctrico el carácter de que fuera servicio público, por lo cual fueron colocadas las primeras lámparas en sitios públicos como la Plaza de la Constitución y la Alameda Central, la calle Reforma y algunas otras vías de la Ciudad de México. En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales solo 7 millones contaban con electricidad, la cual era proporcionada con serias dificultades, ya que era proporcionada por empresas privadas de origen canadiense, por lo cual el servicio tenía un costo muy elevado. Fue por ese motivo que el presidente Lázaro Cárdenas decretó crear la Comisión Federal de Electricidad el día 14 de agosto de 1937, la cual tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación y distribución de energía eléctrica, teniendo una mayor cobertura en el país, así como también tener un bajo costo. Año 2021, un terremoto magnitud 7.1 golpea la isla de Haití, dejando gran destrucción a su paso, con epicentro a 150 kilómetros al oeste
de la capital Puerto Príncipe fue el terremoto y desastre natural más mortífero, desde el terremoto de 2010, dejando al menos 136.000 edificios dañados o destruidos, más de 2.000 personas fallecidas, más de 300 desaparecidos y al menos 12.000 heridos. ¿Y tú sabías sobre estos acontecimientos? Veamos qué tanto aprendiste. Pregunta número 1. ¿En qué año transfirieron los portugueses Macao a China? A. 2009, B. 1989, C. 1999. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pregunta número 2. ¿Qué presidente mexicano decretó la creación de la Comisión Federal de Electricidad? A. Lázaro Cárdenas, B. Porfirio Díaz, C. Miguel Alemán. ¿Cuál es la correcta? Gracias por ver el video. Si te gustó no olvides dejar tu me gusta, comentar y compartir. Adiós.